Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy son quemaduras. Bueno, la guía de práctica clínica define quemadura como un trauma o lesión o herida tridimensional local causada por una transferencia de energía de un cuerpo a un organismo. Bueno, en la clasificación, una de ellas son las quemaduras térmicas, que son las más frecuentes. La guía de práctica clínica dice que es el 87% de los casos y el seteo el 90% de los casos, y se va a dividir en varios subgrupos. El más frecuente, que es por fuego o llama, que es más o menos extensas, pero casi siempre profundas. Cuando se producen en espacios cerrados, se suelen asociar a lesiones pulmonares por inhalación de humo o sustancias tóxicas producidas en la combustión, como el monóxido de carbono, isoniazidas, cianuro, partículas en suspensión, gases a alta temperatura, y es más frecuente en varones. Le sigue que son las quemaduras por contacto o escaldaduras con un sólido caliente, que es en el 30% de los casos este subgrupo. Este es en general limitadas, aunque profundas, o con un líquido caliente, extensas, pero algo menos profundas, y es más frecuente en mujeres. Otro subgrupo es quemaduras por radiación. Esta fundamentalmente por los rayos ultravioleta tras exposiciones solares, pero también por radiaciones ionizantes. El siguiente grupo son las quemaduras químicas, que son un 6% de los casos, que son quemaduras por ácidos, generalmente limitadas y de profundidad media, siempre que hayan sido precozmente lavadas de forma abundante. Las siguientes son quemaduras por bases o álcalis, dentro del mismo grupo, que son agentes químicos. Estas son más profundas que las producidas por ácidos y generalmente evolutivas. Un caso especial de quemadura química es la producida por ácido fluorhídrico, habitualmente muy profunda y dolorosa, y que requiere un tratamiento específico con quelación del agente causal con gluconato de calcio intralesional, vigilando la aparición de hipocalcemias graves. Y el siguiente grupo serían las quemaduras eléctricas, que se divide en quemaduras por flash eléctrico, que es cuando no existe paso de corriente a través del organismo, al producirse un cortocircuito que se produce en temperaturas muy altas, hasta 3000 grados centígrados, de muy corta duración, que son milisegundos, y la lesión es bastante superficial y afecta a las superficies corporales expuestas, como la cara, manos, etc. Es posible la aparición de afectación corneal, como la queratitis actínica, que requerirá atención específica. A veces se asocia a quemaduras térmicas al prenderse la ropa del accidentado. Otro subgrupo será quemaduras con paso de corriente a través del cuerpo. Estas son lesiones casi siempre muy profundas, en las que el porcentaje de superficie corporal quemada no es un indicativo del daño renal existente, dado que en los casos graves existen lesiones musculares, óseas, tendinosas, nerviosas y vasculares graves de la extremidad afectada, y pueden asociarse a lesiones por electrocución. Las quemaduras de primer grado superficiales son las más leves y casi siempre se deben a exposición solar. Se manifiestan en forma de eritema y casi siempre son dolorosas debido a la irritación de las terminaciones sensitivas debido al edema intersticial. Las quemaduras de segundo grado de tipo superficial afectan hasta la dermis papilar y se caracterizan por la existencia de ampollas. Estas debidas al exudado producido tras la lesión vascular, al igual que las quemaduras superficiales, suelen ser dolorosas. En las quemaduras de segundo grado de tipo profundo, estas están afectadas la dermis reticular, el aspecto de la piel es de color rojo pálido y son indoloras debido a la afectación total y destrucción de las terminaciones nerviosas. Tardan en curar entre 3 y 4 semanas con reepitelización desde los anejos. Las quemaduras de tercer grado afectan a todo el espesor de la piel, y el color de la misma es variable, con una consistencia parecida al cartón, inelástica debido a la destrucción de las terminaciones nerviosas. Este tipo de quemaduras son anestésicas. Las quemaduras de tercer grado no epitelizan, y la proliferación epitelial
solo se podrá realizar desde los bordes no afectados. Las quemaduras de cuarto grado son las que afectan todas las estructuras cutáneas y además estructuras profundas tales como músculo y huesos. Bueno, y el tratamiento inmediato o de urgencia, el paciente quemado debe ser manejado según dos etapas, la inicial que busca el mantenimiento de la vida y la secundaria que trata la quemadura según el siguiente esquema. En la etapa inicial, en la A será la vía aérea, en la B será la ventilación, la C la circulación, la D el déficit neurológico y la E la exposición, como ya lo vimos en el ATLS. En la etapa secundaria se preguntará sobre la historia clínica, examen de la quemadura y tratamiento básico inicial. La primera medida es el mantenimiento permeable de la vía respiratoria y la administración de oxígeno si fuera necesario. Se debe sospechar lesión de la vía aérea en un paciente expuesto al fuego si presenta quemaduras faciales, cajas, narinas y cuello, esputo carbonáceo, alteraciones de conciencia, espacios cerrados o explosión y quemadura sobre cabeza y tórax. Bueno, y volvemos a la administración del oxígeno, que esta se administrará al 100% si existe un edema de la vía aérea, se hará intubación temprana. Si el paciente está en el hospital, se hará una radiografía de tórax, laringoscopía indirecta, broncoscopía y determinación de carboxihemoglobina. En segundo lugar, a continuación, lo más importante en grandes quemados es una correcta reposición hidroelectrolítica. La fluidoterapia necesaria dependerá en gran medida de la extensión de la quemadura y es importante tener un acceso venoso urgente y, si no es posible, un catéter intraóseo como alternativa. Según esto, se han creado diversas fórmulas que calculan la cantidad de líquido necesario para mantener una diuresis mayor de 30 mililitros por hora en adultos. La administración de líquidos deberá comenzar antes de las 2 horas tras la quemadura para no empeorar el pronóstico. Existe un acuerdo general en que las primeras 24 horas se deben de administrar soluciones cristaloides, que esta es el Ringer lactato, y en niños pequeños con menos de 20 kilos se añade dextrosa al 5% para prevenir la hipoglucemia. En las segundas 24 horas se administran soluciones coloides, como lo es el plasma, generalmente para mantener los líquidos administrados en el interior del espacio intravascular. La adecuación de la fluidoterapia se juzga con mediciones frecuentes de las constantes vitales, principalmente la diuresis, y las fórmulas más empleadas para la infusión de los líquidos son las de Parkland, que es Ringer lactato a 4 mililitros por kilo, dependiendo del porcentaje de superficie corporal quemada en pacientes adultos mayores de 15 años de edad, y alrededor son de más 1500 a 1800 mililitros por metro cuadrado de mantenimiento, y en niños hasta 15 años de edad a 5.75 mililitros por kilo por superficie quemada, ¿no? En la fórmula de Brock modificada será el Ringer lactato de 2 mililitros por kilo por superficie quemada, y la fórmula de Schreiner-Wurz en las primeras 24 horas se indicará 5000 mililitros por metro cuadrado de superficie quemada más 2000 mililitros por metro cuadrado por superficie corporal total por día. Siendo la fórmula calculada, por ejemplo, en la de Parkland, a 4 mililitros por kilo por superficie corporal quemada, la mitad de los líquidos se va a administrar en las primeras 8 horas, el resto en las 24 horas restantes. En las segundas 24 horas posquemadura, las pérdidas evaporativas transcutáneas de la herida quemada se reponen a razón para mantener una diuresis entre 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora y de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora en menores de 30 kilos. Bueno, en tercer lugar hay que referirse a las medidas gastrointestinales y la profilaxis gastrointestinal de la úlcera con estrés, con inhibidores de la bomba de protones como lo es el omeprazol, una sonda nasogástrica si hay náuseas, vómito o distensión abdominal y descolonización nasointestinal.
Por último, otras medidas generales son las siguientes, como monitorización de constantes vitales, profilaxis tromboembólica, analgesia con narcóticos como morfina IV o IM, sin estabilidad usar fentanilo, control de temperatura y evitar hipotermia, un control glucémico entre 80 y 110 miligramos por decilitro si es preciso con insulina, moduladores de la respuesta metabólica que pueden estar indicado en niños la administración de hormona de crecimiento y propanolol. Un soporte nutricional que se recomienda dietas pobres en grasas y ricas en carbohidratos y proteínas. Valorar el aporte de micronutrientes y vitaminas liposolubles, sobre todo en niños, y una profilaxis antitetánica. No están justificados antibióticos sistémicos profilácticos ya que su uso no es efectivo, por lo que favorece la selección de flora bacteriana resistente, aunque deben administrarse antes de realizar algún desbridamiento quirúrgico y cuando hay inhalación de humos o quemaduras por alto voltaje. El tratamiento de la neumonía incluye la administración precoz de antibióticos y la aplicación de medidas de apoyo necesarias habituales en UCI, que es oxigenación y perfusión tisular, limpieza bronquial, soporte nutricional y soporte de órganos. Las quemaduras profundas circunferenciales de miembros y tórax pueden producir un compromiso vascular y respiratorio. En estos casos es preciso un tratamiento quirúrgico de urgencia, practicando una escarotomía, que esta consiste en la incisión de la escara en toda su profundidad sin necesidad de anestesia, con la que se alivia toda la presión de la zona. En algunas quemaduras, en especial las eléctricas, pueden no acompañarse de una recuperación del flujo sanguíneo, siendo necesaria en estos casos una fasciotomía para evitar el síndrome compartimental muscular. El síndrome de inhalación, que es la aspiración de humos y de otras sustancias en combustión durante un incendio, muy especialmente si se produce en un lugar cerrado, puede originar un cuadro de extrema gravedad que cursa con un edema pulmonar asociado y distrés respiratorio del adulto. El paciente suele haber perdido la conciencia, estar desorientado y puede presentar quemaduras panfaciales, vibrisas nasales quemadas, hollín en fosas nasales, esputos carbonáceos o ronquera, y se produce un edema pulmonar no cardiogénico de baja presión. En la fase aguda, la causa más frecuente de muerte es la intoxicación por monóxido de carbono, que el CO2 desplaza el oxígeno de la hemoglobina, y en la fase más tardía suelen morir por neumonía y estos pacientes precisan soporte ventilatorio mecánico.